esperándonos. Arrancamos así. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es UNL Noticias. Yo soy Johnny Martín León. Arrancamos agosto de esta manera. La noticia es mejor contada si la cuentan los protagonistas de la información. En UNL Noticias, la entrevista. La entrevista. El ingeniero Pablo Álvarez nos está acompañando ya en nuestros estudios. Él es docente investigador de la UNL y parte de la Facultad de Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables. Vamos a hablar con él acerca de los proyectos de investigación en café sobre nutrición de cultivo y conservación de suelos, algo que hemos conversado en alguna ocasión desde otra perspectiva. Hoy queremos hablar sobre los diferentes proyectos que tenemos precisamente en la universidad ahora mismo y de qué manera están colaborando al desarrollo de la sociedad en general. Ingeniero, bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estamos? Eh, Muy buenos días a usted, a todos los radioescuchas. Es un placer nuevamente estar aquí en este espacio para transmitir algunas de las actividades y algunos de los resultados, ¿no? Porque es un proyecto, en el proyecto interno son ya casi 2 años de trabajo, en el Ya. proyecto FIAS Bueno, es casi un año de a ver, trabajo, tenemos entonces... dos proyectos en mano entonces. Hablemos del primero, eh, el interno que menciona usted. Muy bien, tenemos un proyecto de investigación financiado por la Universidad Nacional de Loja que bordea aproximadamente los $50,000 de inversión, Ya. y este proyecto de investigación está enfocado a evaluar cómo la planta de café responde a la adición de nutrientes, a la adición de bioestimulantes, cómo la planta de café responde a la adición de agua en las cantidades, digamos, que el suelo permite almacenar, y al mismo tiempo, digamos, permite que las raíces puedan respirar. A esto nosotros le llamamos el manejo óptimo de la humedad del suelo. Entonces, en este proyecto interno estamos manejando el tema nutricional y el tema del agua del riego, y adicionalmente en estas fincas piloto que nosotros le llamamos, hemos instalado parcelas para medir la cantidad de hojarasca que produce, digamos, estos sistemas agroforestales de café, y a través de esto estamos intentando cuantificar el stock de carbono total y medir, digamos, servicios ecosistémicos como almacenamiento de carbono, capacidad de retención de agua, porque nuestros sistemas agroforestales almacenan mucha agua y paulatinamente la van liberando, y también el tema de ciclaje de nutrientes, cuánto ciclaje, cuánto es el aporte de nutrientes en estos sistemas agroforestales de café. Entonces, es un proyecto, digamos, que tiene tres aristas: Ujú. nutrición, agua de riego y servicios ecosistémicos, principalmente relacionados al carbono. Cuando hablamos de que es un proyecto interno, nos referimos a que el área de intervención es... Es un proyecto interno, me refiero a interno porque es financiado por la Dirección de Investigación de la Universidad Nacional de Loja, pero en realidad es un proyecto que enfoca, que trabaja, digamos, en la provincia de Loja y en la provincia de Zamora. En la provincia de Loja hemos estado haciendo trabajos de investigación en diferentes puntos donde hay café, ¿no? Hemos estado trabajando, por ejemplo, en Puyango. Tenemos chicos, digamos, de las maestrías que están estudiando maestrías, por ejemplo, en nutrición vegetal, en agroecología, y se han podido vincular a nuestro proyecto. Entonces, los chicos están tratando, han hecho sus tesis de investigación, una tesis, por ejemplo, muy, muy interesante, muy bonita, por ejemplo, de una señorita, por ejemplo, en Pózul, en Pindal. Ella está evaluando, digamos, interacciones de fósforo, zinc y micorrizas, y ver cómo eso influye, digamos, en el crecimiento de las plantas de café. Tenemos otro joven de Puyango también trabajando Ujú. con fósforo y micorrizas y otros trabajos. Y en esta semana, digamos, estamos, en esta y la siguiente semana, estamos por salir a Olmedo, a Chahualpamba, digamos, a una campaña de toma de muestras de suelo y a toma de muestras foliares. Foliares son las hojas, para hacer planes de fertilización acorde, digamos, a las fincas, acorde a las condiciones edáficas de donde están establecidos los cultivos, acorde a las condiciones climáticas, acorde a muchas variables que podemos encontrar en el sistema agroforestal, porque la idea es, digamos, llegar a la final a las fincas, llegar a los productores. O sea,
que, digamos, los productores, digamos, sean los beneficiados de las recomendaciones, de las investigaciones que hemos estado desarrollando con técnicos de los diferentes laboratorios, con estudiantes de pregrado, con estudiantes de posgrado. Incluso, digamos, hay un proyecto de investigación interno. Recién, por ejemplo, los chicos presentaron sus trabajos de integración curricular en pregrado en la ¿Ya? Semana del Estudiante y dos de nuestros estudiantes ganaron el concurso de pósters donde presentan los resultados de investigación. Trabajos muy, muy interesantes, ¿no? Una chica trabajó en plantaciones de café, justamente evaluando, por ejemplo, potasio, que es un nutriente muy esencial cuando la cereza de café va a madurar, y probamos un bioestimulante que son aminoácidos, los combinamos y utilizamos, digamos, muchos equipos, digamos, que la dirección de investigación a través de los proyectos internos, que yo le llamo, ha ido adquiriendo. Entonces, digamos, hay muchos más equipos, digamos, entonces la investigación puede ser más profunda, de mayor nivel. Y digamos, la idea es de que, digamos, a veces las plantas o los productores a veces no están acostumbrados a fertilizar Ujú. o a hacer análisis de suelo. Entonces nosotros, nuestro objetivo es, digamos, como que transmitir eso, ¿no? La importancia de, por ejemplo, hacer análisis de suelo, análisis foliares, de hacer planes de abonamiento, planes de fertilización. Y con el tema de bioestimulantes, que últimamente está de moda este tema, pero a veces en el tema de los bioestimulantes no todo funciona en todas las condiciones. Entonces estamos tratando de nosotros probar, digamos, todo lo que hay disponible en el mercado, evaluarlo, seleccionar los mejores resultados y esos resultados transmitirlos a nuestros caficultores que, por cierto, digamos, siempre se destacan, digamos, en nuestra provincia por obtener un café de excelente calidad, ¿no? Un café que siempre, digamos, está en los primeros puestos a nivel nacional, pero hay un tema particular de que o sea, el café es excelente, ganamos los concursos, pero la productividad Pero producimos poco. sigue siendo alrededor de 10 quintales, ¿no? Que es extremadamente bajo. Entonces, yo creo que sí es posible mantener la calidad de la tasa, pero a la vez, digamos, tener más, más rendimiento, más productividad. Bien, tenemos este proyecto interno. Entiendo yo que el objetivo es ver cómo reacciona la planta hacia los diferentes estímulos. ¿Cuáles han utilizado hasta el momento? ¿Y cómo les ha ido dependiendo de... ¿Han habido de pronto intervenciones que dijeron, esta no funciona, mejor retirémosla? Sí, sí. Hay cuestiones, por ejemplo, con el tema de bioestimulantes especialmente. Digamos, el mercado, digamos, en los últimos años, digamos, ha desencadenado en que muchas empresas que se dedican a la venta de fertilizantes, digamos, ahora se enfoquen a la venta de bioestimulantes, pero en realidad no todos funcionan, ¿no? Y no, y especialmente en todas las etapas. Entonces, por ejemplo, en el mercado se encuentran muchas cosas, aminoácidos, betaínas, glicinas, que podrían en ciertas circunstancias ayudar a incrementar la productividad. Pero nuestro principio, digamos, es el siguiente, o sea, digamos, una planta bien nutrida necesita una cantidad mínima de bioestimulantes. Por Ujú. ponerle, digamos, un ejemplo práctico, es como intentar, digamos, es como intentar tomar, digamos, vitaminas, digamos, Si estoy bien píldoras. alimentado. Y digamos, si es que no desayunamos, si es que no, digamos, almorzamos o cenamos los dos días anteriores y el tercer día tomamos vitaminas, entonces claro que el cuerpo como que se va a recuperar un poco, ¿no? Como que va a mostrar un efecto mínimo, ¿no? Pero no es lo mismo, digamos, tener, digamos, una persona bien nutrida, digamos, y es muy similar a tener una planta bien nutrida, o sea, una planta bien nutrida, digamos, ver qué tiene el suelo, ver qué le hace falta y compensar lo que le hace falta, digamos, es mucho mejor que, digamos, estar trabajando con una gran línea de bioestimulantes, digamos, que en muchos de los casos, digamos, se ve que hay un efecto, pero es porque, digamos, hay muchas deficiencias. Pero cuando se corrigen las deficiencias a través de un plan de fertilización y de abonamiento, digamos, los efectos son mínimos. Entonces, hay solo ciertos productos, digamos, ya en la fase final del cultivo que, digamos, podrían ser útiles, pero la mayor parte, digamos, de cuestiones que hay en el mercado, digamos, están ahí más por cuestión de marketing. Entonces, la idea es un poco probar todas estas cuestiones que están ahí y recomendar
estrictamente, digamos, lo que la planta necesita por cada etapa. Entonces, nosotros, por ejemplo, yo soy profesor de nutrición vegetal en la carrera de agronomía, y también en la maestría en nutrición vegetal que tenemos aquí en Ujú. nuestra universidad. Entonces, ahí manejamos, digamos, en nutrición vegetal manejamos un principio que se llama las 4R de la fertilización. Entonces, ¿qué significa eso? O sea, investigar en cada zona, digamos, cuál es la fuente correcta. Por ejemplo, hay suelos muy ácidos donde, por ¿Ya? ejemplo, fertilizantes comunes como la urea acidifican más, agravan más el problema. Entonces ahí, digamos, se aconseja más la aplicación de Por fertilizantes. ejemplo, ese tipo de criterios, normalmente el productor no los toma en consideración. Sí, normalmente. Da por sentado que todos los suelos son iguales. Exactamente. Entonces los suelos en realidad son muy diversos, son muy diferentes, digamos, en cada cantón, en cada zona tenemos climas diferentes, tenemos suelos diferentes, tenemos contenidos nutricionales diferentes, pHs diferentes, problemas físicos de compactación diferentes en cada zona. Entonces la idea es no, digamos, no se puede aplicar, digamos, la misma receta en todos lados, porque a veces, digamos, hay muchas empresas que también venden fertilizantes y le venden un paquete, entonces, y a veces la gente aplica los mismos paquetes en todas las zonas y digamos eso no está bien porque digamos se debería hacer digamos un trabajo muy específico conociendo las características del suelo, físicas, químicas, del ambiente. Hay cuestiones a veces que están fallando, que hay digamos demasiada sombra en los cafetales, ¿no? Las plantas no están haciendo bien su actividad fotosintética. Entonces es muchas variables digamos que hay que analizar en cada finca y las recomendaciones son digamos específicas en cada finca. Entonces nuestro objetivo, como le comentaba, en estas 4 áreas de la fertilización es decirle, por ejemplo, a un productor, por ejemplo, de Puyango o de Olmedo, o por ejemplo de la provincia de Zamora, Chinchipe, digamos que son suelos más ácidos, muy diferentes. Entonces decirle, por ejemplo, aquí utiliza esta fuente de nitrógeno porque su pH es este, Ya. pero aquí, digamos, como su pH es diferente, utilice esta fuente. También, digamos, estamos tratando de ayudarles a decir, aquí, digamos, en la dosis que debe utilizar, digamos, de tal nutriente, digamos, es esta, porque su suelo, digamos, tiene este nutriente, digamos, en deficiencia. Y también estamos enfocados también a recomendar, digamos, el momento adecuado de aplicación, porque, digamos, estas 4R se basan en seleccionar una fuente adecuada de fertilizantes, seleccionar también una dosis adecuada, seleccionar también esta dosis en un momento adecuado, ¿no? Porque no podemos poner los fertilizantes todo el tiempo y también en el lugar adecuado, digamos, que sea localizado, donde, digamos, nosotros hayamos determinado en campo que ahí están las raíces que absorben nutrientes, que en realidad son raíces, digamos, que Ujú. tienen el tamaño de los cabellos, ¿no? Raíces de 1 milímetro, esas son las Bien. raíces que absorben nutrientes. Bueno, eso lo tenemos claro con respecto al proyecto interno. El proyecto, hablemos un poco del externo, el que se tiene con FIASA. Ya, este proyecto FIASA, digamos, es un proyecto, digamos, concursable. En los últimos años ha habido convocatorias de un grupo de colegas, digamos, tuvimos algunas ideas, nos reunimos, hicimos la propuesta, pasamos la primera fase, luego en la segunda fase ganamos el proyecto y en este proyecto de investigación, en cambio, estamos abordando el problema desde una perspectiva diferente y esa perspectiva diferente es de que en muchos casos, digamos, el cultivo intensivo, el cultivo de café sin tomar en cuenta el cuidado del suelo, el cuidado de las fuentes de agua, hace que, digamos, el suelo se erosione, que se pierda suelo, que se pierda materia orgánica, que se pierdan las partículas del suelo, digamos, que son fértiles. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos, en ciertas zonas, digamos, hay tasas de erosión demasiado altas y lo que sucede es de que el suelo se va degradando, va perdiendo su fertilidad. A la final, digamos, el agricultor, digamos, obtiene bajo rendimiento, pero al mismo tiempo que obtiene bajo el rendimiento, si no hace prácticas adecuadas, digamos, va perdiendo, digamos, esa capacidad productiva del suelo y eso ha hecho que en muchas de las zonas, digamos, los productores dejen abandonados esos sitios y estén, digamos, buscando nuevas áreas, a veces de bosque, para, digamos, a veces se hace raleos en el bosque o a veces, digamos, se reemplaza el bosque por establecer nuevos cultivos de café. Entonces, nuestro objetivo en este proyecto FIASA es que se establezca los cultivos de café, pero se establezca, digamos, en sistemas agroforestales y en sistemas agroforestales con especies adecuadas. Generalmente las especies que dan sombra al café son especies que tienen la capacidad
de tomar nitrógeno. O sea, muy pocas especies en la naturaleza tienen la capacidad de asimilar el nitrógeno atmosférico, digamos que está en una Por ejemplo, concentración muy alta. de qué especie hablamos? Estamos hablando de las especies de leguminosas que a veces hay más estudios en especies cultivadas, pero hay árboles, por ejemplo, los alisos, por ejemplo, las eritrinas, por ejemplo, algunas fabáceas, algunas especies como por ejemplo las guavas, por ejemplo, son especies, digamos, que tienen una simbiosis y que en sus raíces viven unas bacterias que tienen la capacidad, digamos, estas bacterias son los únicos microorganismos de la naturaleza que pueden tomar el nitrógeno de la atmósfera, el nitrógeno molecular de la atmósfera, y asimilarlo y transformarlo y entregarle nitrógeno disponible. Entonces, seleccionar especies, digamos, agroforestales adecuadas para que aporten, digamos, nutrientes al café, para que al mismo tiempo generen hojarasca y cubran el suelo y no haya erosión. Entonces, el tema de, por ejemplo, sembrar, a veces la gente, digamos, en algunos sitios siembra, digamos, como en cuadrado, ¿no? Una planta aquí, la otra acá y la otra más abajo, ¿no? O sea, cosas tan básicas como, digamos, sembrar en un método que le llaman tres bolillos, ¿no? Si se siembra una planta, digamos, en una hilera, la de más abajo tiene que estar en la mitad de las dos, ¿no? Para que si es que exista erosión, digamos, se vaya controlando. Pero más de eso, digamos, hemos llevado, digamos, de ciertos equipos para hacer levantamientos topográficos y también equipos muy fáciles de entender y herramientas muy fáciles de manejar como, para nuestros caficultores, como por ejemplo el típico nivel en A, que es una estructura que se le hace con madera, muy simple, con algunos listones muy finos y unos tornillos, digamos, podemos ir siguiendo las curvas de nivel, que son las curvas de igual altitud en el terreno, y Ujú. podemos sembrar el café, digamos, siguiendo las curvas de nivel y al mismo tiempo, digamos, que la siguiente fila vaya intercalada, ¿no? Que no estén sembradas, digamos, la siguiente planta en la misma dirección, sino que la siguiente planta esté a la mitad, en un método tres bolillos. Entonces, si hay erosión, eso va controlando. Y al mismo tiempo que sembramos, digamos, siguiendo las curvas de nivel, lo que hemos hecho es identificar que hay problemas físicos, hay capas compactadas en el suelo, entonces con holladores, digamos, mecánicos, digamos, se rompe esa capa compactada del suelo para Ujú. que la raíz principal penetre. Al mismo tiempo, digamos, corregimos un problema que es la acidez de los suelos. Son suelos muy, muy ácidos, digamos, en la Amazonía especialmente, que tienen un pH de alrededor de 4. Entonces, digamos, las plantas necesitan un pH de alrededor de 6,5, de 7 y ahí se absorben todos los nutrientes. Pero cuando el pH es muy ácido, hay muchos problemas. Los nutrientes no se absorban, se bloquean, precipitan, nosotros le llamamos en el término químico. Entonces, en ese aspecto, digamos, estamos tratando de, al mismo tiempo que hacemos las curvas de nivel, digamos, justo están sembrando café, es la temporada de siembra de café ahora. Entonces, justo en esa época se hace los hoyos con un hollador, valga la redundancia, y justo donde hacemos el hoyo, justo aplicamos materiales en calantes, es el nombre técnico, para corregir el pH. Entonces, digamos, es como que al mismo tiempo, digamos, al momento de recién establecer el cultivo, se puede aprovechar para hacer múltiples prácticas de conservación. Y luego, digamos, el productor se le recomienda, digamos, establecer barreras vivas, digamos, plantas medicinales en las franjas para controlar la erosión. Entonces, al final, el tema del café es el tema productivo, pero es abordado desde otra arista, que es el manejo y la conservación del recurso suelo y del agua también. Ahora, con el caso de FIES, este es un proyecto que va a cumplir un año, ¿no? Hasta ahora, ¿en qué fase nos encontramos? De qué manera se ha ido avanzando hasta el momento? Ya es casi un año, ¿no? Ajá, sí, en el proyecto FIASA, digamos, el objetivo del primer año era hacer un levantamiento base, es decir, hacer la línea base del suelo y del agua, principalmente eso, identificar, digamos, las necesidades, construir, digamos, estrategias de conservación del suelo, digamos, con la comunidad, o sea, involucrarlos a ellos directamente, digamos, en la toma de decisiones, porque a veces uno en la academia a veces puede estar alejado de lo que el productor necesita, ¿no? A veces uno puede llegar, digamos, con la idea de sí, el suelo hay que conservarlo y todas estas estrategias que son buenas, pero a veces el productor, digamos, tiene necesidades diferentes. Él, por ejemplo, los productores a veces ya tienen seleccionadas, ya saben cuáles variedades son las que se adaptan mejor, ya saben, digamos, en las barreras vivas, qué especies, digamos, no han funcionado y qué especies sí funcionan para controlar la erosión, qué especies, digamos, se relacionan mejor con el café. Entonces tomamos en cuenta mucho las experiencias de nuestros productores y vamos construyendo, digamos, con ellos los planes de conservación de suelos, ¿no? Entonces, en el primer año era, digamos, la línea base de caracterizar el suelo, caracterizar el agua, identificar también microcuencas prioritarias
prioritarias para el abastecimiento de agua, pero prioritarias también para los sistemas productivos de café, cuidar, digamos, medir, digamos, variables para caracterizar, digamos, cómo es el estado de estas cuencas, ¿no? Si se disturban cuando pasan por los cafetales y trabajar con los productores. Y estamos, digamos, más o menos la última semana de labores, me parece que 12, 13 y 14, parece que es miércoles, jueves y viernes, antes de salir de vacaciones, vamos a hacer un taller en Palanda ya para socializar, digamos, los resultados de esa línea base. Es decir, Ujú. nuestro objetivo es a cada productor, mire, indicarle su suelo ha tenido este valor de pH, ha tenido estos contenidos nutricionales y, digamos, el plan para que usted incremente, digamos, el rendimiento es el siguiente: socializarle, explicarle, decirle qué fuentes, qué dosis, en qué momento, digamos, debe aplicar y, digamos, hasta ahí llegaríamos con el primer objetivo. Pero en realidad hemos ido mucho más allá porque en el primer objetivo la idea era solo caracterizar, digamos, la zona. Pero desde el momento en que llegamos, digamos, desde el primer mes que hicimos una visita, todos los productores nos comunicaron las necesidades. Entonces, a la par, ya hemos ido iniciando actividades, digamos, del segundo y tercer año, que eran, por ejemplo, ya la implementación de las prácticas. Es decir, hay fincas donde ya adelantamos ciertas actividades del segundo y tercer año, como era, digamos, la selección de las mejores estrategias de conservación de suelo que estaban para el segundo año, y en algunos casos la implementación de estas prácticas que estaba para el tercer año ya las iniciamos, porque hay que aprovechar también la época, digamos, en la que los productores establecen el café, que es lo mejor, porque ahí se corrigen, digamos, todos los problemas que podemos encontrar desde el inicio, desde que se siembra las plantaciones del café. Entonces, sí, no, los productores en realidad están muy, muy contentos, digamos, con este proyecto de la UNL, ¿no? Porque hay fincas, digamos, y productores o sea, cuyo sustento económico es el café. O sea, el café es la fuente, digamos, para ellos, para la alimentación, y también es la fuente de ingresos para, digamos, dar el estudio a sus hijos. Entonces, o sea, nosotros nos sentimos realmente muy satisfechos y muy contentos, en realidad, de poder ir acompañando en este proceso a los caficultores de la Bien, región bueno, sur. para finalizar ya, el objetivo que ustedes tienen al final, por ejemplo, hablemos del primero, mejorar la producción en porcentajes. ¿Tienen objetivos en números que quieran para ambos proyectos? Yo creo que, o sea, hay métricas, ¿no es cierto?, que indican, ¿no?, que la productividad en el país en general es de 0.5 toneladas, es decir, 10 quintales por hectárea. Nosotros mínimo, digamos, porque ya hemos hecho parcelas, o sea, ya hemos tratado, digamos, nosotros les llamamos fincas piloto. En esas fincas piloto, digamos, más o menos en el año pasado, cuando hicimos algunas intervenciones en algunas fincas, ya lograron, digamos, cosechar, digamos, una tonelada, 20 quintales. Y en otras fincas, digamos, que ya vamos como que 2 campañas de sugerencias, en algunos productores, digamos, ya estamos casi con 30 toneladas con 3 toneladas por hectárea, perdón, con 30 quintales por hectárea, es decir, 1.5 toneladas. Entonces, Ujú. 0.5 en algunos sitios ya Estaríamos hemos superando llevado la a media 1. nacional. Sí, ya hemos duplicado y ya estamos en 1.5, que es, por ejemplo, la media, por ejemplo, de otros países como Colombia, digamos, que tienen muchos más años trabajando, digamos, en este tema. Entonces, la idea es llegar, digamos, o sea, superar la media nacional, alcanzar, digamos, la media, digamos, de países vecinos, que es 1.5, y hay fincas, digamos, donde los productores, digamos, tienen muchas ganas, digamos, de superarse, de hacer ensayos, nos prestan su finca, nos piden que les visitemos, y hay productores, digamos, que están cosechando, digamos, de 80 quintales, digamos, casi 4 toneladas. Entonces, hay productores muy prósperos. Entonces, nuestra idea es de que ir expandiendo estos ejemplos, porque hasta ahora lo hemos hecho en fincas piloto. O sea, la idea es expandir estos buenos ejemplos en otras fincas, por lo menos duplicar, y yo creo que sí podemos llegar a triplicar, digamos, la producción, digamos, si manejamos adecuadamente las características del suelo. Si entendemos primero el suelo, si lo caracterizamos, entendemos qué falta, compensamos lo que hace falta, lo aplicamos, digamos, en el momento adecuado. Por ejemplo, ahorita es la fase, por ejemplo, está todo el mundo, digamos, cosechando café. Entonces, por ejemplo, es una fase, por ejemplo, en nutrientes, donde la planta requiere mucho potasio para transferir todo lo que ha acumulado en las hojas hacia el producto final, digamos, que es la cereza. Entonces, digamos, ese acompañamiento, esas dosis correctas, ese momento. Entonces, hace 3
meses en cambio hubo la floración. Entonces hay productos, hay nutrientes, digamos, como el calcio, como el boro y el zinc, que están muy relacionados, digamos, con la cantidad de flores que tiene una planta y sobre todo con la cantidad de flores viables. Las flores viables son las flores, digamos, que causan, digamos, que el fruto cuaje. Ujú. Entonces, porque muchas flores, digamos, nosotros le llamamos, el término técnico es aborto floral, muchas flores se caen, no cuajan. Entonces, digamos, aplicar los nutrientes en las épocas adecuadas, digamos, asegura de que, digamos, cuando la planta está solo en crecimiento vegetativo, solo en hojas, digamos, ahí, por ejemplo, necesita mucho nitrógeno. Entonces, si nosotros calculamos la cantidad de nitrógeno, entonces la planta está verde. Si nosotros en la época de floración, digamos, compensamos los nutrientes adecuados, entonces hay buena floración. Si nosotros, digamos, añadimos, por ejemplo, potasio en la última fase del cultivo, entonces aseguramos que la planta transfiera todo lo de la hoja, digamos, a la cereza del café. Entonces, digamos, ese es el objetivo, digamos, final, de que la producción, digamos, se incremente en los sistemas agroforestales de café, digamos, que Ujú. en realidad yo creo que tienen mucho potencial porque, em, digamos, aquí la universidad, digamos, le ha apuntado mucho, digamos, está trabajando mucho en alcanzar, digamos, en alcanzar, sí, la sostenibilidad de la caficultura. O sea, hay 9 proyectos de investigación, digamos, 2 de estos, digamos, los estoy dirigiendo yo, pero hay otros proyectos de investigación abordando el tema de la caficultura desde diferentes aristas, pero el tema que, digamos, más impacta en la economía de los productores es incrementar el rendimiento, porque ellos siembran ya buenas Perfecto. variedades. Entonces, si incrementamos el rendimiento, mayores ingresos, digamos, y hay más posibilidades de que la gente, digamos, salga adelante y sobre todo, digamos, de que la gente se quede en el campo, porque yo a veces les digo a mis alumnos, o sea, principalmente en Pregrado, les digo, o sea, en el sector público no hay espacio para todos, pero si ustedes, digamos, sus papás tienen una finca de 1, 2 hectáreas y ustedes, digamos, deciden ahí implementar café, digamos, con 1 hectárea, digamos, ya, digamos, obtienen ya ingresos similares a los que obtendrían trabajando de técnico, digamos, en cualquier institución pública. Y si tienen 2 hectáreas, entonces es mayor rentabilidad. Entonces la idea es, digamos, de eso se trata la sostenibilidad, ¿no? De incrementar el rendimiento, generar mayores ingresos, de que el café sea rentable y que, digamos, nuestros jóvenes, digamos, se queden en el campo, digamos, cuidando, digamos, los sistemas agroforestales. Ujú. Profe, muchísimas gracias por la visita. Nos queda claro los objetivos y el trabajo que vienen desarrollando y esperamos que concluya de buena manera ambos proyectos. Y ya los tendremos nuevamente por aquí para poder conversar sobre los avances. Muy bien, muchas gracias, un placer. Siempre a las órdenes. Cierro entrevista con el ingeniero Pablo Álvarez, es docente investigador en la Facultad de Agropecuaria y Recursos Naturales Renovables a propósito de estos proyectos de investigación que llevan junto al café. Me voy.